Hosting the Olympics is just a terrible idea. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Álvaro y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las veces que las Olimpiadas dejaron en quiebra a una ciudad. By 1984, no country wanted to host the games. The bottom line here is that we've paid off the loan. Not exactly. But the ruins of its Olympic venues will not prove as lucrative as those of ancient Delphi or Olympia. Para esta lista, veremos las ciudades que han recibido los mayores golpes financieros para acoger los Juegos Olímpicos. ¿Cuál crees que es la más vergonzosa? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Atenas, 1896. Durante más de 1000 años, los Juegos Olímpicos se celebraron en la antigua Grecia, hasta que desaparecieron en el siglo IV de nuestra era. Por eso, tiene sentido que Grecia fuera el país que recuperara los Juegos Olímpicos en la década de 1890 para celebrar los primeros Juegos modernos, ganando una votación unánime, a pesar de estar ya en una situación financiera desesperada. El príncipe heredero de Grecia tuvo que reunir al público griego para que pagara la factura, y aún así se quedó corto. Afortunadamente, el empresario George Averov hizo una importante donación que mantuvo vivo el sueño. Por supuesto, los eventos tuvieron un enorme éxito, realzando los Juegos Olímpicos, pero no dejaron a Grecia en mejor situación financiera. Número 9. Sydney, 2000. Décadas después, sigue sin estar claro hasta qué punto los Juegos Olímpicos del 2000 fueron positivos para Australia, al menos desde el punto de vista financiero. The feel-good factor returned in Sydney, but that came at a cost, close to $9 billion in today's money. However, the real cost may be one of lost opportunities. Los Juegos Olímpicos de Sydney fueron sin duda un éxito, fueron muy vistos y muy divertidos. Pero se excedió tanto en los gastos que el gobierno de Nueva Gales del Sur tuvo que intervenir y quitarle el control del evento al comité original. Las Olimpiadas tampoco atrajeron a muchos más turistas a Sydney, y varios de los estadios no se utilizan y por lo tanto no ganan dinero para que Australia recupere su inversión. The scale of the place, in one sense, is the enemy of placemaking. So to try and make intimate spaces and people-focused spaces, just the sheer scale of what was created to get the volumes of people in and out, make that a retrofitting challenge. Número 8. Albertville, 1992. Francia se llevó un gran golpe financiero en los que serían los últimos Juegos Olímpicos del país, hasta que la competencia sea en París el verano de 2024. El problema era que, como muchas ciudades olímpicas, Albertville no contaba con la infraestructura necesaria, pero su propio plan lo empeoró aún más. El comité organizador decidió que en lugar de celebrarse en un solo lugar central, los Juegos se dividirían en 13 sedes, lo que significaba que se necesitaba aún mejores conexiones de transporte en los Alpes franceses. El presupuesto inicial se duplicó con creces y no atrajo a los turistas como se suponía, perdiendo la enorme cantidad de $56 millones. Número 7. Lake Placid, 1980. Lake Placid, New York, the site of the 13th Olympic Winter Games, was truly a global arena. Estados Unidos ha sido anfitrión de algunos de los Juegos Olímpicos más exitosos de todos los tiempos, sobre todo los altamente rentables de 1984 en Los Ángeles. No one really wanted to host it. Los Angeles kind of got it by default. And then you look at 92, the next time there's a bidding process, countries are lining up to host the Olympics. Everyone wants to do this after they see this success in Los Angeles. Pero solo unos años antes, el segundo turno de Lake Placid como anfitrión de los Juegos de Invierno no salió como estaba previsto. Parece que los organizadores olímpicos no acabaron de resolver el problema de cómo transportar a la gente a los eventos, o incluso cómo vender las entradas no vendidas. Se necesitaba una entrada para acceder a la taquilla. Los Juegos también han dejado un desagradable legado en la zona, ya que la antigua Villa Olímpica es ahora la institución correccional federal de Raybrook, una prisión a mediana seguridad. Aún así, Lake Placid seguía teniendo una deuda de millones de dólares. Número 6. Río, 2016. All this money being spent on the Olympics, is anything getting better for you or for the people that live in the favelas? No. The investment is not for us, it's for the foreigners. Mucha gente puso en duda la capacidad de Río de Janeiro para pagar la factura de las Olimpiadas en el periodo previo a los Juegos de 2016, los primeros que se celebran en Sudamérica, y puede que esos temores no sean injustificados. Brazil is the epicenter of the mosquito-borne Zika virus. In advance of the Rio Games, Olympic organizers and local authorities have been spraying facilities and struggling to assure the world that it's safe for athletes and tourists to come here.
En ese momento, Brasil ya se enfrentaba a una grave crisis económica y a un brote del virus del Zika, por no hablar de un sonado escándalo de lavado de dinero. Protests planned against Brazil's vast spending during these Olympics and its allegedly vast corruption. Hubo protestas públicas contra los eventos antes de que se produjeran debido al enorme gasto que suponía la organización, y al final las deudas se acumularon, dejando a la ciudad en una situación peor de $100 millones. Muchas de las costosas sedes están totalmente abandonadas y Brasil aún no se ha recuperado. These crumbling facilities left vacant are the byproduct of a city struggling with debt and colossal maintenance costs. Número 5. Nagano, 1998. Uno sabe que algo ha ido muy mal cuando los organizadores de los Juegos Olímpicos prefieren quemar todos los documentos financieros antes de admitir lo endeudados que estaban. Eso es exactamente lo que ocurrió tras los Juegos Olímpicos de invierno de 1998 en Japón, cuando se supo que los detalles de la exitosa candidatura olímpica habían sido incinerados. Nagano se excedió en mucho menos de términos reales que otros juegos, solo alrededor del 50%, y en general se consideró un éxito para la región por el desarrollo de infraestructuras que propició, pero aún así hizo que Japón se endeudara considerablemente. Pasarían más de 20 años hasta que los Juegos Olímpicos volvieran al país. Número 4. Vancouver, 2010. There's a lot of praise for this place. Not only is it downtown waterfront location, but it's also one of the most environmentally sustainable neighborhoods in North America. En 2010, Canadá volvió a ser anfitrión de los Juegos Olímpicos de invierno. Al igual que en Lake Placid, el Comité de Vancouver diseñó las instalaciones olímpicas, en concreto la villa con un propósito secundario en mente una vez terminados los Juegos. But when the Olympics and Paralympics wrapped up, the transformation was slow. Condos were expensive, the economy wasn't strong, and many felt the Olympic Village was being used as a political football. La villa debía convertirse en cientos de condominios de lujo que la ciudad podría vender para recuperar parte del gasto. Desgraciadamente, se sobreestimó la demanda de condominios de alta gama y se vendieron muy pocos de los edificios de la antigua villa. After the games, due to sluggish condo sales, people started calling the village a ghost town. But even the dark days weren't all that dark. The deserted look attracted a certain clientele that helped keep businesses afloat. Los acontecimientos endeudaron a la ciudad con $630 millones y se necesitaron 4 años más para vender los condominios y que Vancouver volviera a estar en números negros. Número 3. Atenas, 2004. Más de 100 años después de que Atenas relanzara los Juegos Olímpicos, Grecia volvió a presentar su candidatura con éxito. Between 2001 and 2004, they went beyond target, spending 7 billion euros to host the Olympic Games. But even in 1999, the budget deficit was reportedly at 3.38% of GDP. Desgraciadamente, la organización a principios del siglo XXI tuvo consecuencias nefastas. At a cost of 13 billion euros, the Athens Olympics played their part in the saga of Greece's public debt, which last year reached 165% of GDP. No solo la economía griega ya estaba en peligro a principios de la década del 2000, sino que en retrospectiva podemos ver cómo los Juegos Olímpicos perjudicaron al país, ya que tanto la crisis de la deuda griega como el crack financiero de 2008 se produjeron poco después. Aunque técnicamente los Juegos de 2004 fueron potencialmente rentables para Grecia, muchos de los estadios están hoy vacíos y sin usar, y Grecia sigue teniendo problemas económicos. So since the 2004 Olympics, Athens has Olympic venues that are now white elephants on the one hand and a thriving infrastructure on the other. Two sides of the same coin. We'll leave you to think about the merits of hosting the Olympic Games. Número 2. Sochi, 2014. Fueron los juegos más caros de los que se tiene registro. Y a pesar de que las autoridades de Sochi aparentemente no escatimaron en gastos, cuando consultas la factura, fueron absolutamente desastrosos. Everything is wonderful. I don't see any problems. Everything is absolutely great. Además, fueron los mayores Juegos Olímpicos de invierno hasta el momento en cuanto al número de eventos celebrados, lo que requirió aún más infraestructura. Al final costaron más de $50 billones, por lo que fueron mucho más caros incluso que los Juegos de verano. Además, los Juegos estuvieron llenos de controversias, como el escándalo del dopaje ruso y las acusaciones de violaciones de la ley laboral. The World Anti-Doping Agency releasing findings from their investigation.
saying over 1,000 Russian athletes competing in summer, winter, and Paralympic sport can be identified as being involved in or benefiting from manipulations to conceal positive doping tests. Incluso se ha especulado que el enorme gasto de Sochi contribuyó al malestar político en toda Rusia, ya que no impulsó la economía como se esperaba. The gold and the glories are gone, leaving the city and its surroundings with a tarnished legacy. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Montreal, 1976. Fue este evento mal organizado en Canadá el que provocó un escepticismo generalizado sobre la viabilidad de los Juegos Olímpicos y los efectos perjudiciales que podían tener en sus ciudades anfitrionas. Montreal, 1976. Fueron unos Juegos de verano extremadamente caros, plagados desde el principio de una mala gestión laboral, muchas huelgas y retrasos en la construcción tan graves que muchas de las sedes no se terminaron a tiempo. Was not very well managed as a financial project. And we have a fabulous stadium, but I think it cost more than all of the covered stadia in North America put together. Muchas huelgas y retrasos en la construcción tan graves que muchas de las sedes no se terminaron a tiempo. Montreal tardó 30 años en pagar la inmensa deuda que supuso ser anfitrión de los Juegos, y sigue siendo la primera y única vez que Canadá ha recibido los eventos de verano. Se sobrepasó con un 720% de presupuesto inicial previsto y provocó que muchos países se replantearan e incluso retiraran sus propias candidaturas olímpicas. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.